Adriana Narváez, soy la rectora del Instituto de Capacitación Aduanera de Buenos Aires, Argentina, y estamos llevando adelante esta actividad junto con el ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, también de Argentina, y como decía recién, sinceramente es un placer que compartamos esta actividad, además con 3 exponentes muy calificados sobre el tema que vamos a tratar, que son los negocios con China. Y hay un eje conductor, hay 3 presentaciones, pero un eje conductor clarísimo, ¿no? Que es tratar de entender, creo que todos estamos siendo testigos de esta fortísima irrupción de esta nación en el comercio, en las finanzas, en la economía internacional, y evidentemente tenemos que hacernos preguntas, tenemos que analizar cuestiones, vincular, relacionar, y bueno, un poco en relación a todas las presentaciones, después vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, de dejarnos seguramente más preguntas que respuestas, como suele pasar con las buenas exposiciones, ¿no? Y que nos queden como disparadores, en definitiva, para probablemente nuevas actividades y nuevas jornadas y nuevos debates. En esta oportunidad, como dije, vamos a tener 3 exposiciones. La primera de ellas va a estar a cargo del magíster Lucas Letore. Lucas es contador, tiene un MBA, tiene experiencia tanto en las finanzas públicas como privadas, es especialista en inclusión financiera por la Georgetown University y cofundador de Lufindo, la primera fintech vinculada a educación financiera en Latinoamérica. Otro gran tema, ¿no? La fintech, las nuevas plataformas vinculadas a la financiación. Luego tenemos, Lucas puntualmente va a estar hablando de innovación financiera vinculada a China. Luego tenemos la exposición de Gonzalo, del magíster Gonzalo Fioreviani, vinculada a un tema que particularmente me parece clave, ¿no? En estos meses, después seguramente haremos algunas vinculaciones y aclararé por qué estoy diciendo esto, que son los desafíos que plantea la internacionalización de la moneda china, el yuan. A ver, luego incluso me permitiría hacerle algunas preguntas a Gonzalo en relación al yuan digital y alguna vinculación y toda esta prueba piloto que China está haciendo y previendo, sobre todo para febrero, en los Juegos Olímpicos de Invierno. Gonzalo es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba y doctorando en Relaciones Internacionales por la Católica de Córdoba. Es investigador, miembro del Centro de Estudios de la Franja y la Ruta, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, profesor titular de la Cátedra Taller de Análisis Internacional 2 en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac de Querétaro, México, y escribió el libro Una globalización antiglobalista, publicado el año pasado. Y por último tendremos la exposición del doctor Mariano Mosquera, vinculada a una herramienta que me parece clave también en el desarrollo económico chino, como han sido y son las zonas económicas especiales. Mariano es, como dije, doctor, pero en ciencias políticas, investigador y profesor de la Universidad Católica de Córdoba, director del MBA en el ICDA, la Escuela de Negocios. Fue investigador y profesor en la Universidad San Yat-sen y conferencista en la Universidad Tsinghua, en la República Popular China. Disculpen quienes hablan chino, mi pronunciación. Fue becario de investigación de la Universidad de Harvard, cofundador de la empresa de vinculación tecnológica de DataWim, radicada en el área económica especial de Genqing, y autor de un libro y de numerosos artículos científicos sobre cooperación entre China y América Latina, que precisamente, un poco lo que decía recién, ¿no? Creo que es clave no solamente analizar el rol de China a nivel mundial, sino también a nivel regional y particularmente con Latinoamérica y, bueno, en este caso con Argentina. Así que tenemos realmente un menú más que interesante para tratar de adentrarnos un poquito más en este desafío que nos plantea el rol que está teniendo este gran país. Y bueno, como dije, luego tratar de buscar puntos en común, analizar, reflexionar y plantearnos nuevas preguntas. Precisamente en relación a las preguntas,
nos pareció más adecuado dejarlas al finalizar la exposición, así que siéntanse libres de realizarlas en el chat, luego yo las iré leyendo y bueno, los expositores las irán respondiendo. Así que si les parece bien, comenzamos. La primera exposición, bueno, estará a cargo, como dije, del magíster Lucas L. Tore. Así que Lucas, si te parece, comenzamos con tu tema. Buenísimo, entonces les comparto pantalla. Excelente. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer, un honor estar acá conversando con ustedes un poco desde el lado no solo de lo que podemos estudiar y analizar como académicos o como personas que estamos, en mi caso, metidos en lo que es la industria fintech o edtech, sino también desde nuestra perspectiva, por lo menos la mía personal, de haber vivido en China, de haber tenido que vivenciar de primera mano lo que es la innovación financiera, la inclusión financiera, la digitalización de la economía, y un poco de eso es lo que les quiero compartir hoy. También, como decía Adriana, espero la verdad dejarlos con más dudas que respuestas. Lo que es innovación, puntualmente innovación financiera en China, es algo que cambia mes a mes, día a día, año a año, es una velocidad impresionante y también lo vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Por lo cual, primero que nada, ¿a quién le puede interesar entender sobre innovación financiera en China? O como a mí me gusta llamarlo, la revolución fintech en China. Por supuesto que en la audiencia me imagino que habrá interesados en lo que son tendencias globales, aficionados por China y saber qué está pasando en China. Hay un sector bancario y financiero también que tiene mucho interés en lo que es el sector fintech y cómo se desarrolla. ¿Y por qué en China? Porque vamos a ver también a lo largo de la presentación, y se lo voy a repetir un par de veces, que China en lo que es innovación financiera puntualmente dejó de ser el copycat, como se les sabe decir por ahí, o el que toma ideas del exterior y las implementa dentro de China, sino que hoy crece a una velocidad el sector financiero y la tecnología en China, que ya son ellos los que nos muestran el camino a los que estamos fuera de China. Por supuesto, si hubiese alguien que está en lo que es inversores ángeles, VC, fondos institucionales que estén por ahí analizando proyectos, también la verdad es que darle un vistazo a lo que sucede en China es más que interesante. Curioso sobre el futuro de las finanzas, un poco lo anticipó Adriana, creo que también Gonzalo va a comentar un poco más sobre esto, pero lo que es el Yuan Digital se viene, es un proyecto que la verdad está tomando cada vez más fuerza. Y por último, entre signos de preguntas, inversores cripto, que por ahí hay muchísimos hoy en día, es un tema, la verdad, de muchísimo interés, y que en algún punto lo que sucede en China, sea desde el lado de las últimas prohibiciones que hubo para lo que es actividad de minería, o bien para lo que va a ser el desarrollo del yuan digital, bueno, sirve también para analizar desde el punto de vista de criptomonedas cómo puede evolucionar el mercado. Entonces, bien, como les decía, ¿por qué mirar las innovaciones financieras en China? Y va de vuelta esto que pasó de ser un copycat a ser un poco quien lleva la bandera de la innovación financiera. Hice un paralelismo con Mercado Pago, como para que todos tengamos un modelo o una forma de compararlo localmente. Alibaba y Mercado Libre nacen básicamente en el mismo momento, el mismo año 1999, en pleno fervor del .com en Estados Unidos, donde eBay estaba, la verdad, que siendo un poco la sensación del momento.
Entonces, bueno, en Latinoamérica surge como la versión latinoamericana de eBay, y en Alibaba surge la versión china de eBay. A medida que fue pasando el tiempo, tanto Alibaba como Mercado Libre empezaron a ver que dentro de sus plataformas había una necesidad de registrar y de llevar un control un poco más preciso de lo que son los pagos, por lo cual en 2003 nace Mercado Pago en Argentina, un poquitito más tarde, 2004, Alipay en China. Y acá es un poco donde empieza el punto de inflexión y la velocidad de los cambios que les venía mencionando en China. En lo que es plataformas de pago digital 1.0, que es generalmente como se denomina a WeChat Pay o Alipay, que son un poco los dos monstruitos o el duopolio de pagos digitales en China. A partir de 2004 empezó, la verdad que un ascenso meteórico, digamos, de estos servicios. En 2008, Alipay empieza a ofrecer lo que son los servicios de pago mobile o digitales, digamos. En 2011 empiezan a implementar lo que son los códigos QR, que hoy estamos viendo como una sensación o una novedad en Argentina o en Latinoamérica. En China fue una novedad en 2011, hoy ya es la verdad una realidad. Y por esto hay muchos de los que estuvimos viviendo en China o que estudian en China que suelen decir China está 5 o 10 años adelante. Y bueno, y un poco en eso está el desafío de ir viendo qué sucede en China para incluso ver qué puede venir para acá, qué podemos adoptar como mercado, como servicios. Y bueno, y yo creo que un poco lo que fue sucediendo con los fondos Money Market, el que depende de Alipay, digamos, se llama Yuebao, que fue como una de las primeras alternativas para aquellas personas que tenían un dinero en Alipay que lo puedan invertir al mismo tiempo con un poco lo que sucede hoy en día con Mercado Pago. Y a su vez en 2013 Alipay supera PayPal como la compañía de pagos más grande del mundo. Esto 2013, recordemos, hace 8 años. O sea, podemos ver el potencial y cómo domina China en este ámbito. En 2015 se lanza otra cosa muy particular, que es el sistema de credit score de Alipay, que se llama Sesame Credit, es la versión en inglés. Y esto viene un poco de la mano con lo que sucede en 2014, que en 2014 el Banco Central Chino otorga licencias de banca digital a los 3 grandes de tecnología, que son Tencent, Alibaba y Baidu. Y después también, en 2015, lo que sucede es que WeChat lanza Hongbao, que es básicamente el sobre rojo. ¿Y por qué es tan importante esto? Y acá hace falta un poco posicionarse en la mentalidad de los chinos. Los sobres rojos son quizás para ellos, como puede ser para nosotros un regalo de Navidad. Es algo que todos los años, cuando hay un evento particular, te entregan un sobre rojo con dinero. Bueno, WeChat y Alipay lo digitalizaron. Y ahí fue un poco que el crecimiento se volvió todavía más exponencial del uso de plataformas, porque se logró socializar mucho más lo que es la transferencia de dinero y la utilización de estas plataformas. Recién en 2017 vemos que Mercado Libre, o Mercado Pago, mejor dicho, empieza a lanzar cosas un poco más novedosas, como es Mercado Crédito. Y en 2018, más o menos, como para meterle un corte a lo que es esta línea de tiempo y seguir adelante, Alibaba o el grupo Ant, que es del sector financiero, lanza lo que es una plataforma de blockchain as a service, que la verdad es algo bastante disruptivo, que todavía acá no lo tenemos, y esto, en ir pensando modelos de negocios que se pueden adoptar acá,
me parece súper interesante, y lanza también lo que es Ant Forest, que tiene la particularidad de que intenta inculcar hábitos sustentables en los usuarios de Ant Financial. Y, por ejemplo, si yo decido irme a trabajar en la bicicleta en vez de ir en el auto, sumo puntos sustentables que después puedo cambiar por un árbol que el grupo Ant se encarga de plantar en una zona desertificada. Entonces acá vemos cómo el globo fintech se va inflando cada vez más, incluyendo más cosas. Y bueno, y al mismo tiempo vamos viendo que en 2018 Mercado Pago hace unas apuestas mucho más grandes en lo que es inclusión financiera en la región, lanzando tarjetas prepagas, códigos QR y posibilidades de invertir en los fondos comunes de inversión. De vuelta, con más o menos 6 años de retraso de acuerdo a lo que venía pasando en China. Y con esto de que ya no es más copycat, sino que van mostrando un poco o haciendo punta en lo que es tecnología y tendencias, vamos viendo cómo hay notas en las cuales se dice que Facebook incluso estaba viendo modelos de negocios de WeChat para poder replicar o de alguna manera incorporar en su plataforma. Sabemos un poco lo que pasó con Libra, cómo está queriendo meter lo que es Metaverse, etc. Adopción de pagos digitales es la siguiente temática sobre la que quiero conversar un poco. Y los pagos digitales no solo se refieren a la forma en que pagamos, sino también a cambiar radicalmente nuestra relación con el dinero y cómo lo utilizamos. En China, un poco como les comentaba, Alipay y WeChat Pay tienen un duopolio, es decir, entre ellos dos manejan más o menos lo que es el 90% de los pagos digitales en China. Ahora bien, cuando vemos la adopción fintech por parte de consumidores, vemos por supuesto que China está a la cabeza, en el primer puesto, India en el segundo, con una adopción en cuanto a porcentaje igual del 87%, pero ya vamos a ver unos números un poco más en detalle cuál es la magnitud de cada uno de los mercados. Argentina, no estamos tan atrás. Colombia es el mejor de la región, el mejor posicionado en el 5º lugar, pero Argentina está en el puesto 14. Por lo cual, con esto vemos que hay una gran adopción de servicios fintech en Argentina. Y quizás la sorpresa, en un total de 27 mercados analizados en Estados Unidos, que está en el puesto 24. ¿Y por qué quería incluir Estados Unidos acá? Para que también veamos, sobre todo los que estamos analizando el sector fintech, que por ahí, si bien hay una gran disrupción tecnológica que sucede en Estados Unidos, y no lo vamos a negar, con la potencialidad de lo que es Silicon Valley y la industria americana, no descuidemos China, y por eso me parece también interesantísimo lo que va a contar Mariano en un rato. China tiene un gran potencial, una gran tecnología, y a su vez están liderando lo que son nuevos modelos de negocio. Acá la diferencia entre el primero y el segundo del ranking, el consumo que tiene volumen de pagos, digamos, que maneja China, es de 42 trillones de dólares, contra 200 billones de dólares, que es lo que maneja el mercado fintech, digamos, de India. El primero y el segundo, un gap, una diferencia abismal. Si hay que ponerle ceros a todos estos trillones y billones, no terminamos en toda la tarde. Y bueno, un poco lo que Adriana mencionó en la introducción, y quizás el tema que a mí más me interesa personalmente, y con el que estoy un poco llevando a cabo mi propio emprendimiento de inclusión financiera a través de la educación, es que en China nosotros pasamos de ver a una persona que acá en Argentina a lo mejor está con alguna gorra o algún tipo de otro elemento esperando que le demos algún billete o alguna moneda. En China
hasta la gente que pide dinero pide con código QR. Y esto es inclusión financiera, créanme, porque esta persona tiene instrumentos financieros a través de WeChat o Alipay. Subimos un poco más y vemos que también los mercados, aunque sean los mercados estos, como se les llaman por ahí, los wet markets, que son donde se venden frutas, verduras, carnes, pescados, también utilizan códigos QR y mecanismos de pagos digitales. Y si queremos todavía ir a algo fuera de serie, Alibaba vende autos, tiene una máquina para vender autos, donde también uno puede agarrar con su código QR, si tenemos un credit score, y ahí vemos cómo, si volvemos a la línea del tiempo, todo se termina relacionando dentro de esta burbuja fintech. Si tenemos un credit score que nos avale para que podamos probar un auto y después pagarlo, yo voy a esta máquina, escaneo mi código QR, retiro el vehículo que quiera, lo pruebo 2 días, si me gustó lo compro, si no lo devuelvo. A este nivel llegó China en lo que es innovación financiera, digamos, aunque parezca un poco de película. Y acá vemos, digamos, lo que es el grado de adopción de pagos digitales en China. Vemos cómo desde 2013 a la fecha, en solo 7 años, el número se multiplicó por 6, casi por 7. Esto la verdad es que nunca antes visto en lo que es una economía y la adopción de tecnología en una economía. Como les decía, es muy importante el salto que da en 2014, donde se otorgan las licencias de bancos digitales, y después con por así, la gamificación de lo que es las finanzas también, y la socialización de las mismas, se volvió todavía mucho más rápida la adopción. Por último, para ir cerrando ya y así no tardo tanto en hacer esta presentación, una pequeña introducción en lo que se viene. Gonzalo seguramente va a poder hablar un poquito más al respecto. El Central Bank Digital Currency, o la moneda digital de banca central. Que esto ya es plataforma de pago digital 2.0. Todo lo que vimos hasta ahora, que nos pareció de otro planeta, es la versión 1.0, esta es la 2.0, esto es el siguiente paso. Que en China también se puede dar gracias a la excelente labor que dieron las empresas privadas como WeChat y Alipay, pero también que el gobierno chino tiene planes a futuro de digitalizar la economía y con ello, bueno, una potencia, un potencial increíble a través del comercio internacional. Unas ideas como para que se lleven de la diferencia entre monedas digitales de bancos centrales y criptomonedas. La diferencia es que las monedas digitales de bancos centrales son representación digital del dinero físico. Yo tengo un billete de 1 yuan o en el celular un yuan digital, valen lo mismo. En cambio, las criptomonedas existen solamente en una realidad virtual. Las monedas digitales están respaldadas por un banco central. Es más, hasta técnicamente es más seguro tener una moneda digital que tener dinero en el banco, porque la moneda digital la respalda directamente el Banco Central contra un seguro que pueda tener yo en caso de que quiebre un banco y pueda recuperar parte de ese dinero. Versus criptomonedas que son totalmente independientes de los gobiernos. Las monedas digitales no necesariamente usan blockchain. En las criptos sí es importante para lo que es sobre todo la descentralización, digamos, de la información. En cambio, no necesariamente sucede esto en las monedas digitales, ya que los bancos centrales pueden centralizar toda la info relacionada a la generación de monedas y quién las tiene, etc. Y a su vez esto permitiría suplir una de las falencias más grandes que tienen las cripto, que es el consumo de energía. Y por último, las criptomonedas para que lleguen a tener una representación de dinero local, pesos, dólares, yuanes, necesitan pasar por un exchange,
donde yo las pueda transferir y hacerme este dinero. Mientras que las monedas digitales desde su génesis se conciben para representar lo mismo que el billete físico. O sea, de por sí, yo si tengo un yuan digital, sé que vale lo mismo que un yuan físico. Con esto no me quiero robar mucho más tiempo. Haciendo honor también a los códigos QR, le dejo el mío ahí para que, bueno, tengan mi mail y mi LinkedIn. Si me quieren conectar, les pido por favor que me dejen una nota. Y muchísimas gracias, xie, como se dice en chino, y espero que, bueno, que les haya servido para despertar un poco de curiosidad en lo que son las finanzas en China. Gracias, Lucas. Me parece súper interesante la distinción que hiciste, porque incluso en los medios de comunicación muchas veces se toman como sinónimos las monedas digitales con las criptomonedas, lo estamos viendo todos los días, y realmente es clave que, sobre todo desde la academia, se marque la diferencia, ¿no? Correcto. Este punto de la regulación del Banco Central, regulación, respaldo del Banco Central, cosa que se da en las monedas digitales o se va a dar en las monedas digitales y claramente no se da ni en las virtuales ni en las criptomonedas. Así que ese punto me parece clave. Y si bien luego al finalizar vamos a hacer un poco el cruce entre las tres presentaciones, me parece también importante complementar algo que mencionaste, porque justo dentro de unos días, la semana que viene, el 30 de noviembre, se va a llevar adelante la 13ª conferencia ministerial de la OMC en Ginebra. La última fue en Buenos Aires, si va a ser el año pasado otra, y bueno, la que van a llevar adelante ahora en unos días fue suspendida, con lo cual la última fue en diciembre del 2017 en Buenos Aires. Tuve la suerte de estar acreditada allí y en uno de los paneles, Jack Ma, que vino a Argentina, porque él además es representante, además de ser el fundador de Alibaba, es representante de UNTAD, ¿sí? Actúa como asesor especial de UNTAD puntualmente, y planteaban la importancia del comercio electrónico, de incrementar el comercio electrónico precisamente para hacer más inclusivo, ¿no? El comercio, con mucho hincapié en los países menos desarrollados, ¿no? Países G20, pero sobre todo en los países menos adelantados, como es la denominación que hace la OMC. Entonces me parece, hablando de Alipay, que era muy propicio mencionar a Jack Ma, y bueno, que esto no solamente lo estamos viendo desde el punto de vista chino, pero también en los organismos internacionales es un tema de debate y que precisamente ahora, la semana que viene, veremos si se, digamos, retoma el punto del comercio electrónico y bueno, si finalmente se llega a algún consenso a nivel de organismo internacional, ¿no? Con alguna declaración y demás. Así que bueno, correcto, muchísimas sí. Gracias, bueno, Lucas. Gracias a vos. Y bueno, continuamos con Gonzalo y los desafíos que plantea precisamente la internacionalización del yuan. Bien, bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Muy buena la presentación de Lucas. Apunté varias cosas que sinceramente desconocía o que conocía con muy poca profundidad, así que me pareció muy interesante. Seguramente después vamos a charlar, intercambiar un poco al respecto. Yo les voy a compartir pantalla, no sé si ya la están viendo. Todavía, ahora sí, ahí está. Bien, bueno, yo pensaba hacer una presentación, voy a intentar ser lo más breve posible también para cumplir con los tiempos y después dar lugar a preguntas. Una presentación que va a ser un poco un mix de lo que tiene que ver con lo económico y lo político, los condicionamientos que existen tanto internos como externos en China. Y en el mundo, cuál es el escenario geopolítico de hoy, a su vez, cómo esto impacta en la internacionalización del yuan y todas las intenciones que tiene el gobierno chino de llevar esto adelante. También vamos a hablar un poco de cuestiones históricas, de antecedentes, cuáles son también los objetivos de China de cara al futuro. China, un país que ingresó a la comunidad internacional, la primera línea, podríamos decir, a partir de 2001. Antes hablaban de la OMC, que ahora se va a realizar la cumbre,
cuando ingresa a la Organización Mundial de Comercio, China, podríamos decir que a principios del siglo XXI es cuando da el gran salto a la comunidad internacional y empieza a convertirse de alguna manera en lo que es hoy, un proceso, por supuesto, que internamente había empezado mucho antes, a partir de la reforma de Deng Xiaoping a finales de los 70, etcétera, etcétera, pero en 2001 es cuando da un salto importante, y en paralelo a esto se fue dando también y fue avanzando una proyección respecto del posicionamiento financiero, no solo el posicionamiento económico internacional o comercial, sino también del posicionamiento financiero. China hoy tiene varios objetivos. Por un lado, desarrollar el mercado de la moneda, de su moneda local en el extranjero, competir con el dólar alrededor del mundo y balancear la influencia de la moneda estadounidense en el escenario internacional, esto dentro de un contexto que ya vamos a ver más adelante, de, podríamos decir, enfrentamiento, de alguna manera, que viene sosteniendo con los Estados Unidos, sobre todo a partir de la presidencia de Donald Trump en 2016, y que de alguna manera no solo no ha mermado con Biden, sino que en algunos puntos se ha profundizado. Esto se viene viendo con varios hechos en el último tiempo, con declaraciones cruzadas, si bien recientemente Biden y Xi tuvieron una cumbre por hora virtual, por ahora no han tenido cumbres presenciales, como para empezar a distender de alguna manera la situación política y geopolítica en el contexto internacional. Antecedentes. En el 2002, China comienza ya a abrir su mercado financiero a extranjeros, con la figura legal de Qualified Foreign Institutional Investors. En 2007 se dieron las primeras emisiones de los Dim Sum Bonds en yuanes, que es una alternativa para los inversores que querían comprar deuda emitida por empresas chinas y extranjeras en Hong Kong. Entre 2014 y 2016 se conectan las bolsas de Shanghái y de Shenzhen con la de Hong Kong respectivamente, esto también con el objetivo de expandir el uso del yuan en el extranjero. A partir de 2008, recuerdan, en 2008 es cuando se da la crisis financiera internacional y China empieza a tomar también otro rol político y económico en el mundo, se comienza a incentivar además la internacionalización del yuan a partir de distintos proyectos, por ejemplo, un proyecto piloto de comercio transfronterizo que se fue realizando en varias provincias chinas, además de pruebas de transacciones con otros países, también pruebas piloto. De alguna manera, en 2009 también empieza una campaña de internacionalización del yuan más profunda, que se concreta en 2015, cuando se inscribe en el Reuters de Londres y fueron admitidos como moneda de reserva en el Fondo Monetario Internacional, el yuan, y a partir de 2013, que se trabaja también en el marco de Belt and Road Initiative, de la franja de la nueva ruta de la seda, de la franja de Belt and Road, que China trabaja en un gran plan de inversiones para la implementación de 4 rutas, 3 que conectan al país con Europa, 2 con Asia Central y Sudoriental, y el pago de la infraestructura de estas rutas se da se da mediante el yuan. Esto también con la intención de y seguir profundizando y expandiendo su internacionalización, ¿no? Como decíamos, el escenario geopolítico hoy es bastante complejo. Por un lado, la guerra comercial con los Estados Unidos, que voy a tratar no me voy a extender demasiado sobre eso, es algo que está permanentemente en los medios, sobre todo para quienes seguimos la agenda internacional. Después, si hay alguna pregunta, se puede ahondar allí. La disputa también por la región del Indo-Pacífico, del mar de la China Meridional, hoy quizás la zona estratégica geopolítica más importante del mundo en esta disputa, tanto para China, por supuesto, que es su zona de influencia, como para los Estados Unidos. Una prueba de esto es la reciente firma del Tratado AUKUS entre Australia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, con el objetivo de, entre comillas, ¿no?, contener a China o su expansión, intentar disputarle su zona de influencia. A su vez, China sigue buscando y consolidando mercados en América Latina, tanto dentro de lo que es Belt and Road como por fuera, porque por un lado sus principales socios en América Latina es Brasil y Argentina, que ninguno de los dos somos parte de Belt and Road, pero
a su vez tiene a Chile y tiene a Uruguay, que sí son parte de la iniciativa de la franja y la ruta, es decir, tanto por dentro como por fuera de la iniciativa sigue buscando y consolidando mercados en América Latina. Y vamos ahora también con algunos números, ¿no?, de lo que viene siendo el yuan recientemente y cómo podemos decir que hay una plataforma interesante para poder continuar con su internacionalización, para profundizar la internacionalización del yuan. Las liquidaciones, por ejemplo, de operaciones transfronterizas en yuanes del año 2020 fueron casi 45% más que el año anterior, que en 2019, ascendieron a 28 billones de yuanes, lo que equivale a 54 billones de dólares. Las operaciones en yuanes en 2020 representaron un 46% del total de las liquidaciones transfronterizas, es decir, prácticamente la mitad, y las liquidaciones de operaciones transfronterizas en comercio exterior alcanzaron casi 5 billones de yuanes durante el año 2020, superando 12% a lo que había sido en 2019, ¿no? Y lo que hablaba un poco Lucas en la presentación suya y lo que hablabas vos, Adriana, la cuestión de el yuan digital, ¿no?, que no es un proyecto a futuro, sino que ya es, podríamos decir que estamos hablando claramente de una realidad, ¿no? Unas 140 millones de personas ya abrieron billeteras para el nuevo yuan digital, ya se ha utilizado para transacciones por un total de 62 mil millones de yuanes, 9.700 millones de dólares. A diferencia de las criptomonedas, esto lo explicó muy bien Lucas, el yuan digital es diferente a las criptomonedas porque están respaldadas por dinero físico, esto ya Lucas lo explicó muy bien, y están sometidas a su vez a regulaciones, las regulaciones del Banco Central Chino, y se espera que sea utilizado, esto va a ser una gran prueba, de manera masiva en los Juegos Olímpicos de Invierno, como mencionaba Adriana, de febrero del año que viene. A su vez, esto se da en un contexto donde el gobierno chino viene implementando regulaciones más duras a los bitcoins a partir de septiembre pasado. Esto hizo que se desplome de alguna manera el precio internacional de los bitcoins, y la intención que tiene el gobierno chino de digitalizar el grueso de su economía de cara al futuro, los próximos años. Esto también Lucas lo explicó muy bien, pero bueno, después podemos ahondar en las preguntas o cuando intercambiemos entre nosotros. Respecto de América Latina, hoy América Latina, como decíamos antes, es una de las regiones con mayores flujos comerciales con China, tanto los países que están por fuera de la franja y la ruta como los países que están dentro, pero todavía comercia muy poco en yuanes, hay que decirlo. Varios países de la región han expresado su intención de relegar el dólar en algún momento y de apostar de alguna manera más al yuan, pero esto en América Latina cambia mucho debido a cuestiones políticas y a los vaivenes políticos propios de la región. Un caso paradigmático de esto es Brasil, que con el gobierno de Lula y con Dilma Rousseff después, con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, la relación era, si bien la relación comercial se sostiene con Bolsonaro y hoy China es el principal socio comercial de Brasil, era políticamente más estrecha en aquel momento, con el auge de los BRICS también, y en ese momento se había expresado la intención de avanzar hacia intercambio comercial en yuan, de relegar un poco de alguna manera el dólar. Esto hoy ha quedado de alguna manera en stand-by, podríamos decir bastante frisado. Hay que ver cómo continúa también la cuestión política en Brasil y cuáles son las intenciones de los futuros gobiernos o de China respecto de avanzar en este sentido. Y una ventaja que podríamos decir de manera inmediata para los países de América Latina de implementar el yuan en el corto plazo, podría ser la financiación para países que tienen sobre todo restricciones, por una restricción externa y restricción de acceso a los mercados internacionales de crédito, por distintas cuestiones, que no pueden acceder a mercados internacionales de crédito tradicionales, o que no pueden acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional debido a distintas cuestiones, y esto puede ser una ventaja a corto plazo de implementar el yuan en América Latina.
como decíamos antes, iba a ser un poco un mix de lo que es la cuestión económica, financiera y también la cuestión política, como está atravesando China hoy, y hay que decir que si bien la pandemia ha golpeado en China de alguna manera. De hecho, el país el año pasado ha crecido, no tiene recesión y no se ha contraído su PBI, pero sí ha crecido a tasas muy bajas respecto de las que venía creciendo anteriormente. De todas maneras, es la única potencia, podríamos decir, China, que no contrajo su PBI. Eso es un dato a tener en cuenta. Y hacia adentro está atravesando un proceso político muy interesante hoy, que hay que seguir de cerca porque es lo que va a marcar lo que va a ser en los próximos años, inclusive en la próxima década. Se está dando ya se ha dado una consolidación de Xi Jinping dentro del Partido Comunista Chino, que este año viene de cumplir 100 años. Este año se convirtió en el líder de mayor peso del partido desde los tiempos de Deng Xiaoping. Trascendió las limitaciones para la reelección. Los periodos presidenciales en China son de 5 años, 2 periodos y sin más reelección que esa. Los líderes anteriores, Jiang Zemin, Hu Jintao, todos los líderes posteriores a Deng tenían 2 periodos y luego se retiraban. Xi ha sorteado esto, ha logrado sortear esto y convertirse en un líder más al estilo de los viejos dirigentes del Partido Comunista, con otra impronta, con un personalismo mucho más fuerte. De hecho, su pensamiento se sumó a la constitución del partido junto a los de Mao y los de Deng, lo que da cuenta de un liderazgo mucho más robusto, podríamos decir, que los anteriores, y esto por supuesto que va a impactar hacia afuera la forma de relacionamiento de China con el resto de los países, como también hacia adentro, en un contexto donde hay desafíos importantes. Hay una crisis inmobiliaria que algunos analistas comparan con lo que fue en Estados Unidos el 2008 y la explosión de la burbuja inmobiliaria, la quiebra de Lehman Brothers, lo que está pasando con el gigante Evergrande. Bueno, eso daría para toda otra presentación, pero me parecía interesante, importante por lo menos tocar ese punto. Eso podría afectar la economía china y la economía mundial a niveles realmente muy grandes. Hoy China representa casi el 20% del total de las importaciones de productos primarios, es decir, para América Latina podría afectar una recesión económica en ciernes, que algunos analistas están alertando de esta posibilidad. Podría afectar de manera muy grave. A su vez hay un descontento político en algunos sectores, sobre todo en los sectores juveniles, sobre todo en los centennials, más que en los millennials, podríamos decir, que no están viviendo la misma bonanza económica que vivieron sus padres, pero tampoco han conocido de ninguna manera las privaciones de sus abuelos en los comienzos de la revolución, tampoco la bonanza de sus padres, sobre todo a partir de los 90, a partir de los 2000, desde el boom económico chino, y esto está afectando también de alguna manera lo que sucede políticamente hacia adentro. China, en la pospandemia, como decíamos antes, este año celebraron los 100 años del Partido Comunista Chino, se consolidó el liderazgo de Xi Jinping, están las metas de los 2 centenarios, es decir, el centenario del Partido Comunista de este año y las metas para el centenario de la Revolución en 2049, cuando se cumplan 100 años de la proclamación de la República Popular. Entre ellas está la digitalización prácticamente total de la economía China, la expansión del yuan hacia los mercados, sobre todo hacia los mercados emergentes, como es el caso de América Latina, como es el caso de, en principio, todos los países que son miembros de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sobre todo en África y en la zona de influencia china en Asia. Y una continuidad y renovación del partido, pero continuidad sobre todo en la figura de Xi, por lo menos en los próximos años. Hasta 2027 Xi tiene el camino ya allanado para seguir siendo presidente hasta 2027. Estamos hablando del líder chino con mayor cantidad de años desde la presidencia, desde el liderazgo de Deng Xiaoping, ¿no? Y como para ir terminando, porque ya estoy bastante pasado de tiempo, algunas consideraciones finales. Todos los analistas
la gran mayoría de los analistas están de acuerdo en que, aunque en menor medida que en los últimos 20 años, donde fue el boom económico chino, la economía va a seguir creciendo, no hay tantos peligros sobre una recesión, más allá de algunos puntos de alerta, como explicaba antes. El control del Estado se va a mantener, inclusive en algunos aspectos se va a profundizar. Xi ha dado muestras de esto. Esto también tiene que ver con la consolidación de su liderazgo, más allá de algunas liberalizaciones que pueden ser sobre todo en cuestiones de empresas, algunas empresas privadas y algunos beneficios para algunas empresas. Y en todo este contexto de desafíos tanto internos como externos, la internacionalización del yuan, si bien depende de muchos factores, como venimos hablando, las intenciones de China están claras, está yendo en ese camino, ya comenzó hace ya casi 2 décadas a avanzar en ese camino, lo fue profundizando en los últimos años. Creo que se va a profundizar y es posible hacerlo, y por supuesto, como hablaba Lucas y también como había mencionado Adriana al comienzo, todo lo que tiene que ver con la moneda digital y el yuan digital, creo que va a ser una pieza clave de esta internacionalización de su moneda, sin ninguna duda. Así que bueno, yo sin más le voy a dar la palabra a Mariano. Espero haber sido claro, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, después estaremos respondiéndola. Excelente, Gonzalo. Sí, y me gustaría acotar algo. Me parece fundamental algo que mencionaste y que a veces no es tenido en cuenta en la dimensión, ¿no? Que a mi criterio debiera. Que en la franja, o sea, que en el proyecto de la franja y de la ruta ya hay países latinoamericanos involucrados. En muchos casos realmente no se sabe. Y creo que en principio debemos conocerlo, debemos difundirlo y bueno, eventualmente después ver posibles beneficios, perjuicios de esa situación, ¿no? Y potencialidades, en este caso para Argentina, más allá de no estar todavía, al menos en nuestro país, inmerso, ¿no?, en ese proyecto. Pero creo que es fundamental mínimamente conocer esa situación y a mi criterio, insisto, no está demasiado extendido digamos, la difusión, ¿no? Y otro punto que también me parece importante y tal vez después podamos retomarlo, sin lugar a dudas me voy para el lado de las relaciones internacionales, pero considero y tal vez ustedes estén de acuerdo, ya me dirán luego, que la internacionalización del yuan, además de lo económico y comercial, China lo está manejando y obviamente será así, se potenciará con el yuan como una demostración de poder blando, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, ya lo conversaremos luego y me darán sus opiniones al respecto. Así que muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, tal como dijiste, ahora Mariano nos va adentrar un poquito más en esta herramienta tan fundamental, ¿no?, que ha tenido y que tiene China, que son las zonas económicas especiales, y cómo las ha trabajado y cómo las sigue trabajando, y el impacto de regionalización que ha tenido también, ¿no? Bueno, gracias Adriana por la presentación. La verdad que, primero que nada, felicitar a Lucas y a Gonzalo por las excelentes presentaciones. Es un gusto compartir panel con ellos. Voy a compartir pantalla. Ahí entiendo que ven la pantalla compartida. Ahí vemos, sí. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Bueno, la idea es una presentación corta, adentrar un poco, introducir un poco en el mundo de las zonas económicas especiales, también como herramienta de cooperación, como herramienta de innovación en China, y lo que puede significar eso de oportunidades para América Latina, ¿no? Tanto Lucas como Gonzalo comentaron ya varias cuestiones que son claves para poder generar negocios con América Latina y profundizar cualquier tipo de relacionamiento que se quiere entre América Latina y China. Bueno, yo soy un convencido que las zonas económicas especiales son una herramienta clave en el día de hoy para generar cooperación con América Latina. Gonzalo lo dijo muy bien, dijo que en el año 2001 la China más moderna, digamos, es la que empieza a tomar forma. Eso se expresa claramente en el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio,
que es en diciembre del año 2001. Sin embargo, les traí este gráfico porque lo mencionó Adriana en la presentación también, ¿no? Estamos siempre tratando de interpretar a China. Para nosotros, como panelistas que hemos vivido en China mucho tiempo y hemos podido interpretar la cultura china, interpretar sus instituciones, sabemos que es realmente complejo y a veces es complejo para nosotros que estudiamos China y que hemos vivido en China. Imagínense lo que es para cualquier empresario que quiera establecer relaciones con China, la dificultad que hay de interpretación de una cultura completamente distinta y de instituciones que funcionan de manera distinta a las occidentales. Este gráfico lo traía justamente para mostrar esto, lo difícil que es interpretar a China, porque cuando China ingresa en la Organización Mundial de Comercio, se les piden un montón de requisitos que tiene que mejorar China para no perder su estatus en la Organización Mundial de Comercio. China nunca ha perdido su estatus en la Organización Mundial de Comercio, sin embargo, indicadores como transparencia, seguridad jurídica para la inversión extranjera, economía de mercado o revisión del sistema judicial como indicadores claves que se les han pedido, China sigue manteniendo parámetros que son muy chinos en materia de este tipo de instituciones. De hecho, esta es una medición que hice con una investigación en la universidad referida a indicadores en estas materias y como ustedes pueden ver en el gráfico, China parece no haberlos mejorado desde el 2001 a la actualidad. Eso tiene que ver justamente con que China sigue trabajando con sus propios estándares en la mayoría de estas instituciones. Si uno mira el tamaño de China en este gráfico, ve que es gigantesco en cuanto a tamaño de su economía, pero en cuanto a calidad institucional, cuando uno lo mide en relación a los indicadores nuevamente occidentales, fíjense que aparece con menor nivel de calidad institucional en los indicadores internacionales que Perú, que Colombia, que Panamá, que Brasil. Es decir, China, cuando uno la sigue midiendo con los estándares occidentales y la sigue tratando de interpretar con estándares occidentales, dan números muy raros, ¿no? Porque es pensar que como la principal economía del mundo, como la primera potencia económica del mundo no tiene calidad institucional. Bueno, eso obviamente afecta a toda la teoría económica claramente y tiene relación con esto que estamos tratando de hacer en este pequeño webinar y que hacemos desde la universidad con Gonzalo y con Lucas al tratar de interpretar a China, ¿no? Lo mismo en cuanto a inversión extranjera, cuando China hace inversión extranjera, los patrones de erradicación de esa inversión extranjera hasta uno los podría considerar aleatorios, porque claro, no sigue estos patrones de seguridad jurídica, de calidad institucional, de estabilidad, que uno podría pensar que son los parámetros claves a la hora de identificar dónde erradicar la inversión extranjera. Con lo cual, traía estas dos diapositivas simplemente como contexto para tratar de entender que es complicado entender a China y sobre todo cuando la pensamos desde los estándares occidentales y acá de estándares muy, muy claros, ¿no? Indicadores económicos o indicadores institucionales o de calidad institucional. No tengo dudas de que, por más de que podríamos debatir sobre muchos otros antecedentes, pero hay tres grandes tradiciones que creo que identifican a la China moderna. Obviamente la fundación y todo lo que significa el Partido Comunista, obviamente toda la tradición confuciana está muy presente en la cultura china y eso tiene que ver mucho con el pragmatismo chino, con el dinamismo de las relaciones chinas y bueno, fundamentalmente en la China que hoy conocemos y que Gonzalo también lo mencionó es Deng Xiaoping, ¿no? Quien en 1978 inicia todo lo que se llama la reforma de apertura y en esa reforma de apertura de 1978 cobra un rol clave todo lo que son las zonas económicas especiales. La reforma de apertura, nosotros lo llamamos reforma de apertura, la traducción china más ajustada es lo que se llama la política de puerta abierta. Obviamente lo que primero se genera es toda una estructura para que haya menos propiedad estatal y más iniciativa privada, obviamente primero en el campo, con una revolución en el campo, inversión extranjera que permite modernizar a China en cuanto al ingreso de tecnologías, empresas mixtas y privadas, y sobre todo lo que a mí más me interesa en esta breve presentación es que se empieza a construir el concepto de economía de mercado socialista, este concepto tan criticado desde Occidente,
que tiene características de economía de mercado y características de socialismo, digamos, ¿no? Esto es clave porque gran parte de la innovación en China, y como entendemos la innovación, tiene que ver con este tipo de conceptos, ¿no? De palabras que involucran términos que para nosotros serían contradictorios. Obviamente hay reducción de barreras comerciales, aumento de información de mercado basado en precios, condiciones del trabajo que también cambian, pero con respecto al socialismo chino, obviamente queda una dirección estratégica del Partido Comunista, hay un fuerte respeto a la particularidad, esto es muy importante porque China es muy grande y hay un gran respeto por las particularidades regionales dentro de China. Obviamente el desarrollo de fuerzas productivas y estratégicas, digamos, para el gobierno chino. Y bueno, el que conoce China habrá visto también que los servicios culturales y sociales son muy fuertes, digamos, a nivel territorial en China. Pero lo que destacaba, sobre todo, más allá de esto, y lo que me interesa que veamos para identificar la importancia de las zonas económicas especiales, es este método de la reforma de apertura, donde en realidad lo que sucede es que de una planificación centralizada, rígida y a priori, que es el tipo de planificación más soviética que nosotros podemos entender del comunismo soviético, se evoluciona con la reforma y apertura de 1978 a un tipo de planificación muy abierta, a una competencia en la innovación, y por eso las ciudades chinas crecen de manera importante, porque empiezan a competir entre ellas a ver cuál es la más innovadora y cuál tiene mejores índices. Algo que yo he llamado incrementalismo dinámico, es decir, un incrementalismo que tiene que ver sobre todo con entender el dinamismo del contexto para que sea adaptado, ¿no? Esto que es el pragmatismo chino. Y obviamente, finalmente, es todo coordinado por estrategias a nivel central y eso implica mantener la dirección estratégica y el liderazgo estratégico, como dirían los chinos, del Partido Comunista. Estas reformas que hace Deng Xiaoping obviamente son en ámbitos como agricultura, industria, defensa nacional, ciencia y tecnología, pero lo que me interesaba destacar también acá es que ya cuando comienza este proceso de modernización en 1978, ya incluso el PNUD, digamos, un organismo de Naciones Unidas, empieza ya a colaborar con China, con lo cual ya existe una China abierta al mundo o que empieza a mostrar una predisposición de abrirse al mundo a través de la cooperación internacional en este caso. Voy a decir algo con bastante autoridad, digamos, en el sentido de que es una afirmación bastante fuerte la que voy a hacer, pero yo creo que las políticas de las zonas económicas especiales es la política pública más exitosa en la historia de la humanidad, digamos. Porque si yo creo, como muchos estudiosos de China, que es la llave que permite el desarrollo de China, ¿qué otra política pública como esta ha generado lo que ha generado en China, ¿no? En cuanto a desarrollo, inclusión social, a convertirla en la primera potencia económica del mundo, digamos. Entonces, cuando hablamos de zonas económicas especiales, me gusta darle este contexto de que yo creo que es la política pública más exitosa que ha existido en la historia de nuestra humanidad. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con definir zonas económicas, definir regiones específicas en las cuales se va a empezar una interacción muy fuerte entre lo chino y lo occidental, para justamente generar ventanas de desarrollo, ¿no? Con experimentación cultural y experimentación de mercado, que va a repercutir en, sobre todo, el interior de China. Las cuatro primeras zonas económicas especiales de China, de hecho 3 están en la provincia de Guangdong, son Zhuhai, Shenzhen y Shantou. Tienen una ubicación que no es casual, no es que se les ocurrió de casualidad esas ciudades, sino que justamente Shenzhen es la frontera terrestre con Hong Kong, Zhuhai es la frontera terrestre con Macao, y Shantou es el puerto más cercano de la provincia de Guangdong a Taiwán. Es justamente para generar una relación estratégica con Taiwán, es para generar una relación comercial de Shenzhen con Hong Kong y generar una relación estratégica de Zhuhai con Macao. Macao, colonia portuguesa, Hong Kong, colonia británica, y Taiwán, obviamente, con una perspectiva mucho más liberal, mucho antes que las reformas de mercado de China. Es decir, lo que trato de mostrar con esto es que
gran parte de la innovación de China, que está reflejado en un montón de programas de innovación, están muy pensados en cómo se trabaja la innovación en las zonas económicas especiales. Es decir, las zonas económicas especiales tienden a ser un catalizador de cualquier experiencia y cualquier experimento de innovación en China, producto justamente de esta articulación entre lo occidental y lo chino y de cómo se puede combinar en justamente prácticas innovadoras, ¿no? Esa es la gran característica de las zonas económicas especiales. Son los lugares territoriales donde se puede producir innovación. Dentro de las políticas de innovación de China, uno de los planes más interesantes es el llamado Made in China, donde proyecta para China, para el año 2025, pero ahora ya está extendido esa planificación, diferentes áreas estratégicas de intervención. Pero sobre todo, que es lo que me interesa para plantear el tema de la importancia de las zonas económicas especiales, es que vuelve a plantear lo mismo, ¿no? Vuelve a plantear, más allá de la fabricación inteligente y sostenible, de todo lo que tiene que ver con el talento humano, vuelve a plantear los centros de innovación y vuelve a plantear la infraestructura de conectividad en áreas especiales o en zonas económicas especiales como el factor clave a la hora de generar desarrollo a partir de la innovación. Entonces, vuelven todos estos planes de innovación y todas las políticas de innovación en las cuales China genera una gran cantidad de inversión pública y también privada, a poner el centro en lo que son los centros de innovación, lo que son las áreas especiales para innovar y lo que es la infraestructura, que termina siendo infraestructura de conectividad. De hecho, la infraestructura de conectividad más importante de Shenzhen con Hong Kong es justamente en conectarlo físicamente, de Zhuhai con Macao es de conectarlo físicamente, lo mismo con áreas económicas en otras regiones que no sean en la provincia de Guangdong. Los ecosistemas de innovación, como los entendemos hoy en día en China, y la potencialidad de estos ecosistemas de innovación justamente están desarrolladas en zonas económicas especiales o en áreas especiales dentro de zonas económicas especiales. Simplemente para traerles un área en particular, es el área donde yo viví muchos años. Yo viví en la ciudad de Zhuhai, justo enfrente de Hong Kong y ahí frontera con Macao. Es un área justamente destinada a generar un ecosistema de innovación y a convertirlo en el principal Producto Bruto Regional del mundo para el año 2030. Incluso la comparación permanente que hay de la Gran Bahía de China es siempre con Silicon Valley, de poder superar a Silicon Valley y de poder superar el Producto Bruto Regional del Gran Tokio, que hoy en día es el Producto Bruto Regional más importante del mundo. Y estamos hablando de que la inversión en esta área, justamente para transformar en el centro de innovación del mundo, es toda inversión en infraestructura, ¿no? En conectividad, para poder combinar los estándares occidentales con los estándares chinos. De hecho, hay industrias que tienen como los dos estándares y un tercer estándar donde ya combinan, digamos, estándares chinos con estándares occidentales, y eso es lo que permite justamente generar prácticas novedosas. Ahí están marcados algunos puntitos especiales, como por ejemplo Hengqin, aquí abajo, y Hengqin, por ejemplo, para dar ya una solución concreta a este problema que planteábamos en el inicio sobre la cooperación con América Latina. Hengqin, por ejemplo, es un área especial dentro de una zona económica especial. Esto significa que tiene escalonada ciertas facilidades para el comercio y para la inversión extranjera. Y Hengqin, por ejemplo, tiene un parque científico y tecnológico que está exclusivamente pensado para que se radiquen empresas de América Latina. Así que las áreas especiales son los lugares donde se piensan las relaciones de cooperación y en particular con América Latina. Muy breve, para ir resumiendo y terminando, cuando uno piensa en innovación en estas áreas económicas especiales, piensa en esto, ¿no? En una dialéctica entre actores, porque lo importante es la síntesis basada en la contradicción de información diferente, que nos permita la innovación, una síntesis muy práctica, ¿no? Esta idea del pragmatismo chino, lo que funciona para el contexto particular y que sea novedoso para ese contexto particular, evitar la estandarización y la estandarización occidental es vista como negativa muchas veces porque termina siendo una injerencia externa que dificulta la innovación,
Y bueno, claramente el dinamismo y el cambio permanente y la coordinación final que se realiza a partir, por ejemplo, del liderazgo del Partido Comunista siguen presentes en todas estas experiencias de innovación. Traía esto de la hipótesis Sapir-Whorf, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado de esto. Yo creo que gran parte de este pensamiento de innovación, de esta síntesis en la contradicción, también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Entender a China es importante entender el lenguaje. Yo no hablo mandarín, pero he logrado interpretar que gran parte del pensamiento chino está basado en su lenguaje, ¿no? La hipótesis Sapir-Whorf dice que según nuestro lenguaje, según lo que pensamos, y también creo que ahí hay una dinámica importante de Occidente para entender. En cuanto a la cooperación con América Latina, Argentina como Brasil o como México son países sumamente importantes para China, independientemente de su participación o no en la iniciativa La Franja y la Ruta, así que claramente van a ser prioridad para China. Y en este estudio que nosotros medimos de la Universidad Sun Yat-sen, medíamos diplomacia, no comercio, no inversiones, sino relaciones diplomáticas a través de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, y vemos que Argentina, Brasil y México son los países más importantes. Y cuando uno ve por temas esa cooperación diplomática de China, lo que quería traerles es que aquí abajo, en lo que es la cooperación cultural, como lo llama China, la cooperación científica, tecnológica, es de las más relevantes para China, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad ahí de cooperación con América Latina, utilizando la herramienta de las zonas económicas especiales, utilizando las herramientas que ofrecen las áreas especiales dentro de zonas económicas especiales, sobre todo en materia de innovación, que fue un poco lo que también trabajaron Lucas y Gonzalo. Por último, para terminar, es la última diapositiva esta, también es importante siempre trabajar la mirada al Pacífico, ¿no? Nosotros miramos hacia Buenos Aires, miramos hacia el Atlántico, y este es el mapa que cuando mi hijo iba a la primaria le compraba para llevar al colegio. Casi no está el Atlántico, ni se ven los bordes. Es decir, es un mapa con el Pacífico en el centro, así que es muy importante la integración con Chile, es muy importante proyectos como el Corredor Bioceánico para realmente entender las oportunidades con América Latina que se pueden tener con China. Si miramos para el Atlántico, estamos mirando el mapa diferente a como China lo mira. Bueno, nada más que eso. Esta es nuestra página también del Centro de Estudios de la Franja y la Ruta en la universidad. Así que bueno, nada, un placer y gracias de nuevo a Adriana, Gonzalo y Lucas. Gracias, Mariano. La verdad que interesantísimo. Ahora abrimos a las consultas. De hecho, hay un comentario de Jorge, pero me parece clave lo que mencionabas y el tema de los corredores también. Van saliendo cosas que aparecen, pero insisto con lo que dije antes, con lo de la franja y la ruta, ¿no? Que muchas veces no aparecen en la dimensión adecuada. Y también tenemos que todos, desde cada uno desde nuestro lugar, colaborar en la difusión, ¿no? Y hablando del impacto cultural, eso también me parece clave. Bueno, yo no tuve la suerte de ustedes de vivir en China, sí conozco China como turista, he estado 20 días, pero he trabajado además muchísimo con China. Yo, mi carrera de base es comercio internacional y he trabajado en importaciones particularmente, tanto en la etapa pre-OMC como en la posterior. Entre los años 99 y 2001, porque en realidad ingresó en diciembre del 2001, así que bueno, todo el 2001 cuenta. Y bueno, con todos los requisitos, ¿no? Particularmente los certificados de origen que se pedían solo por no pertenecer a la OMC, por ejemplo, y bueno, distintas barreras pararancelarias adicionales, precisamente por no estar dentro de las reglas del comercio internacional, del juego del comercio internacional. Y me parece, incluso después, insisto, ya con su ingreso, me parece clave para poder operar tanto en importaciones como en exportaciones con China, entender parte de su cultura o mínimamente tratar de entender, ¿no? Un poco lo que decía Mariano, aún desde lo comercial, que tal vez no tenga el mismo impacto que ya negociaciones a nivel de inversiones financiero, pero es algo que muchas veces dejamos de lado. Y ni hablar cuando, ahora todo ha avanzado de una forma un poquito diferente, pero en el año 99 particularmente, que fue cuando empecé a operar
con China, bueno, ni siquiera casi todavía nos manejábamos con mail, pero muy poco, entonces había que hablar por teléfono con las 12 horas de diferencia y tal vez triangulando en un mal inglés por parte de las dos partes, y lo cultural pesaba todavía más, así que me parece clave que todos podamos aprender un poco más de esta nación, ¿no? Y de las distintas herramientas. Y otro punto, e incluso me parece que podemos empezar el debate y la ronda de preguntas, que así como muchas veces no se diferencia correctamente las monedas digitales y las criptomonedas, lo que hablábamos al principio con la exposición de Lucas, a veces también hay una cierta confusión entre zonas francas y zonas económicas especiales. Y realmente no son herramientas semejantes. Pueden tener un cierto punto de contacto, pero a veces se hace ahí una cierta mezcolanza que es importante aclarar porque, bueno, justamente lo que hablábamos de la regionalización, ¿no? No está planteada de la misma manera en un esquema de zonas francas que en un esquema que básicamente es una herramienta más de índole aduanera que un esquema de zonas económicas especiales que es mucho más abarcativo, como bien planteaba Mariano en su exposición. Así que ese punto me parece también interesante remarcarlo. Y Jorge había planteado, hablando de la vinculación de la ruta y de la franja con Latinoamérica, deduzco por tu comentario, Jorge, que estás en Perú, o bueno, no, yo lo deduje, pero tal vez no estés en Perú, pero él plantea que en Perú están construyendo un megapuerto como parte de la franja y la ruta, con una inversión de 3.000 millones de dólares. Y sí, por eso lo que decíamos de lo importante de, en principio, conocer esta situación y luego eventualmente, ya sea como operadores del comercio internacional o en el rol que cada uno de nosotros tengamos en esta vinculación China-Latinoamérica, ver las potencialidades, ¿no?, de este acercamiento y ver cómo podemos aprovechar esas potencialidades, haciendo hincapié en lo que decía Mariano también, de olvidarnos un poquito de, cuando hablábamos de ventajas comparativas y siempre se decía Argentina tiene la salida al Atlántico, bueno, pero es que el epicentro del comercio está en el Pacífico, ¿no? Entonces también tener una mirada más para allí. No sé si hay consultas, si hay comentarios, más allá del aporte de Jorge. No sé, Gonzalo, Mariano, Lucas, si quieren comentar algo más. Por ahí comentar un poco más sobre el mapa este que nos mostró Mariano y entender también la forma de pensar y la cabeza que tienen los chinos y relacionado al idioma. Yo también el chino lo manejo para sobrevivir nomás, pero en China no se dice China, se dice Chongguo, que quiere decir Chong, quiere decir central, y Wo, país. Entonces el país central. Ellos en el mapa también se ven como el país central y sus relaciones las manejan desde esa centralidad. Entonces me parece que está bueno también un poco en este intercambio cultural que estamos haciendo en la charla, entender esto. Me encantó un poco también lo que planteó Mariano de la hipótesis esta de Sapir-Whorf, que sí, ahí están escribiendo Chongguo, exactamente, hasta con los caracteres, mira, impresionante. Pero es así, digamos, a la hora de entender y un poco tratar de empatizar con un público chino, es ver esa centralidad que ellos también sienten dentro de un mapa mundial. Me parece un buen punto, ¿no? Un poco tal cual, complementando lo que decía Mariano, de tratar de acercarnos al pensamiento chino y desde ahí poder entender algunas cuestiones, ¿no? Qué bueno, Lucas, que leíste vos el comentario de Mayra. Hiciste muy bien. Me salvaste de un papelón en la pronunciación, así que gracias por eso. No sé si hay algún otro comentario, aporte. Yo simplemente desde el punto de vista de lo que decía Jorge, de la infraestructura, digamos, va en la misma lógica, ¿no? Digamos, así como China invierte en infraestructura de conexión o de conectividad, digamos, en su propio territorio, para poder articular, digamos, lo occidental con lo chino, en esta idea de poder generar innovación. Obviamente China identifica a nivel global
lo que es la necesidad de infraestructura para el comercio, por ejemplo, para fomentar el comercio. Él es el principal actor comercial del mundo, China, entonces obviamente le interesa que el comercio global funcione. Y bueno, claramente cuando se identifican obras estratégicas, se identifican lo que es el corredor bioceánico y la relación de Brasil con los puertos de Perú. Ese es un proyecto de corredor bioceánico donde China obviamente tiene claros intereses. Lo mismo los corredores bioceánicos aquí en la Argentina, para que la producción de Argentina pueda tener salidas por el Pacífico. Hay inversiones claramente estratégicas, obviamente en América Latina son las que estoy mencionando, pero China hace lo mismo en África, en Asia Central, donde entiende que están estos corredores claves para poder fomentar el comercio y obviamente desarrollo en esas regiones. Así que claramente la inversión en infraestructura de conectividad va a ser parte de lo que nos vamos a encontrar con el protagonismo de China en América Latina. Sin lugar a dudas, y por eso, más allá de lo que puede ser la iniciativa por parte de China en relación al proyecto de la ruta y de la franja, es una lástima, ojalá en algún momento se pueda revertir, pero que desde nuestras plataformas, ¿no? Llámese Mercosur, Comunidad Andina o Latinoamérica, independientemente de los bloques regionales, no hayamos podido, ojalá podamos, potenciar en mayor medida, en este caso, por ejemplo, los corredores, ¿no? Independientemente, insisto, de lo que puede ser, en este caso, un proyecto externo, como es el de la ruta y la franja. Creo que sería muy beneficioso para el comercio internacional latinoamericano, una mayor integración a nivel de infraestructura, ¿no? Y los corredores son claves, las hidrovías, pero bueno, particularmente hablando... Las hidrovías también, porque no abarca solo a un país, pero en el caso de los corredores, bueno, representaría, como bien dijiste, Mariano, nuestra salida de forma mucho más directa al Pacífico, ¿no? Y al mercado asiático en general y, bueno, al chino en particular. Así que, sin lugar a dudas. Sí, sin ninguna duda, también creo, para agregar a eso, Ariana, que Sí, una Gonzalo. vinculación más integral entre el Mercosur y China es fundamental, es muy necesaria en el tiempo que viene. Por supuesto, para eso, hay que decir, para quien no sabe, el mayor obstáculo hoy es que Paraguay sigue sin reconocer a China porque reconoce a Taiwán, lo cual es un requisito no reconocer a Taiwán para reconocer a China y poder comerciar, y eso sigue siendo un obstáculo para que el Mercosur pueda profundizar o pueda inclusive firmar algún acuerdo o de libre comercio o avanzar de alguna manera en implementar mayores relaciones más estrechas con China, que creo que es fundamental. Para eso hay que sortear algunos escollos políticos, pero bueno, dependerá también de la voluntad de los dirigentes y de la visión a futuro que tengan los dirigentes de nuestra región, ¿no? Coincido completamente, Gonzalo, y bueno, precisamente este año, ¿no? Cumpliéndose los 30 años de la creación del Mercosur, de alguna manera hay ciertos roces o ciertas cuestiones que no están, no hay demasiado consenso, y uno de los puntos tiene que ver con la intención, en este caso de Uruguay, ¿no? En avanzar con una zona de libre comercio con China, y bueno, más allá de los escollos legales y jurídicos, mejor dicho, que planteabas, con respecto, por ejemplo, a la situación de Paraguay, también ciertas diferencias de voluntades políticas, ¿no? Para llevar esto adelante. Así que sí, me parece clave también ese punto. Veremos qué sucede, porque además a nivel de infraestructura, ahí voy... Mayra dice, completo esto, pero digo, a nivel de infraestructura, claramente hoy los volúmenes de carga que manejan las terminales asiáticas y particularmente las chinas ya se ha despegado completamente de volúmenes que podían manejar los principales puertos del mundo anteriormente, ¿no? Llámese los del norte europeo o llámese algunos puertos de Estados Unidos, se ha despegado completamente. Con lo cual es importante que podamos, digamos, profundizar esas integraciones. Mayra, en español, comentó que el renminbi con el yuan son distintos o el renminbi es como un nombre especial al yuan. Buena pregunta, Mayra, que también es importante aclarar. Y sí, ya lo veo a Gonzalo para hacerlo. Sí, era algo que tenía inclusive pensado para decir en mi presentación y se me pasó, la verdad, así que qué bueno que lo pregunte Mayra. El renminbi significa moneda del pueblo, es el nombre oficial, yuan es la unidad y renminbi es el nombre de la moneda.
pero siempre que se habla de las transacciones se habla de yuan porque es la unidad que se utiliza. Es para, no sé si le aclaré la duda. Es, Buen punto. ahí un poco construyendo un poco en lo de Gonzalo y en lo que ha dicho Mariano anteriormente, es una cuestión más bien idiomática. En China se usan muchas palabras como unidad de medida. Entonces, si hacemos de cuenta que el renminbi en realidad en vez de ser dinero es una verdura, el yuan viene a ser la unidad de medida, el kilo. Pero a la hora de hablar sí se dice indistintamente renminbi o yuan. Bueno, como aclaró Gonzalo, ahí en las transacciones la unidad monetaria es en yuanes. Exacto. No sé, Mayra, comentanos si quedó claro. Y ahí está, muchas gracias, me quedó claro. Y salió, la verdad que fue un muy buen punto, porque muchas veces está esa duda, ¿no? Y de alguna manera a nivel coloquial, internacional, todos mencionamos lo del yuan y a veces se da esa disyuntiva, es lo mismo, es como un poco lo de Pekín y Beijing, ¿no? Que también tiene una explicación en relación a lo idiomático y demás. Y a veces a ver, no es la mayoría, pero hay casos en donde se piensa que son dos ciudades diferentes y claramente no. Así que buen punto. Y algo que Gonzalo mencionó y también a lo mejor es bueno recordarlo, ¿no? Esto que él planteaba del yuan, que fue incorporado en el 2016 en la canasta del FMI, ¿no? Que son los derechos especiales de giro. Entonces, eso también es importante mencionarlo porque a veces también queda ahí como un poquito de lado y de alguna manera, bueno, es una muestra de esa internacionalización y en definitiva del peso, ¿no? De esta moneda en el plano internacional, junto con, recordemos que los DEC están en la canasta, digamos, de monedas que maneja el FMI, junto con la libra esterlina, el dólar estadounidense, el euro y el yen, ¿sí? De Japón. Así que es un punto importante ese. Y justo a veces queda ahí como al pasar los derechos especiales de giro, pero este año que debido a la pandemia hizo distribución, Argentina fue uno de los países que ha recibido derechos especiales de giro, bueno, tal vez salió un poco más en los medios, así que vino muy bien que Gonzalo lo planteara. No sé si hay algún comentario más, duda, aporte. Me parece que creo que ha habido un hilo conductor muy claro, ¿no? Hablando de negocios con China, viendo las diferentes herramientas, viendo un poco la innovación que de alguna forma es la base también para que se potencien las diferentes herramientas, ¿no? Si bien las herramientas ya existían, hoy las zonas económicas especiales, con todo el dinamismo tecnológico, se manejan de otra forma que lo que pudo haber sido en la década del 80, bueno, ni hablar la internacionalización del yuan, junto con lo tecnológico, como puede llegar a derivarse, como decía antes, ¿no? ¿Qué instrumento tal vez de poder blando pueda llegar a generarse con el yuan? Habrá que ver esto en los Juegos Olímpicos ahora dentro de 2 meses y medio, 3, con lo cual me parece que hay un hilo conductor muy claro entre las 3 exposiciones y de alguna forma creo que nos han brindado un panorama clarísimo, cada uno desde una faceta diferente, pero complementaria bueno, cómo en definitiva está el panorama de negocios hoy en China y cómo eventualmente desde Latinoamérica podemos aprovecharlo, ¿no? O cómo debemos movernos para poder aprovecharlo en mayor medida. Así que creo que ha sido realmente una clase por parte de cada uno de ustedes sumamente rica y útil. Gracias, Creo que gracias no a hay vos, Adrián. más comentarios. Así que bueno, no sé si quieren cerrar con algo y si no, bueno, obviamente luego vamos a difundir, ambas instituciones vamos a difundir la grabación, así que bueno, allí también van a encontrar, para los que se fueron enganchando un poquito más tarde, al finalizar cada exposición, los profesores han compartido sus datos de contacto, así que luego pueden ponerse justamente en contacto, valga la redundancia, con ellos de manera directa, ¿sí? Que si no hay más comentarios, nuevamente, muchísimas gracias al ICDA por generar esta actividad
y como dije, me pareció sumamente interesante y que, como planteamos al inicio, ¿no? Quedaron algunas cositas ahí en las que seguramente nos quedemos pensando y que actúen como disparador incluso para nuevas actividades. Gracias, ¿Sí? Adriana. Muchísimas gracias. A todos. Gonzalo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hay comentarios justamente halagando las presentaciones, ¿sí? Felicitaciones, muchas gracias, excelente disertación. Gracias, Bueno, gracias. muchas gracias a todos por participar y especialmente a los tres, ¿sí? Buenas noches a todos.